Vamos a ver un tema importante, los panes sin levadura. Entonces estaba yo platicando ahorita con mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Tenemos mucha información que darles en cuanto a lo que es el ceder el inicio, la apertura del Shabbat. Es tradición, lo vamos a omitir por hoy. Vamos a omitir, nada más nos vamos a ir directo a la oración y directo a la escritura. Vamos a tocar el shofar porque es inicio de año, es Rosh Hodesh, es cabeza de mes. Por bendición nos tocó hoy Shabbat, se juntaron las dos festividades. Hoy iniciamos año, pues tenemos mucho que agradecerle al Señor por lo que hizo el año pasado y por lo que va a hacer este año que comienza en este momento, al caer el sol. ¿Sí? Bendito sea el Padre. Hoy en la mañana, mediodía, nos dieron la noticia, estaba saliendo la silla de la luna en Israel y es señal de que estamos iniciando nuestro nuevo motivo de regocijo. Acompáñenme a orar, por favor. Padre eterno, bendito creador del universo, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de recibir este Shabbat, de recibir el año que comienza, Señor, con una gratitud enorme, enorme en nuestro corazón, Señor, porque has sobrado en nosotros, porque seguirás sobrando, trabajas en nuestra mente, en nuestro corazón, bendices nuestra boca, nuestros labios, nuestros pensamientos. Nos has dado un corazón nuevo, nos has dado un nuevo nacimiento, Señor. Las cosas viejas pasaron, somos nuevas criaturas. Tenemos prohibido voltear al pasado, Señor, porque ya no somos los mismos, porque tú estás trabajando en nosotros, Señor, y nosotros te alabamos y te bendecimos y te adoramos y te exaltamos, bendito Señor. Gracias, Padre eterno. Nuestra mejor forma de adorarte, Señor, es obedeciendo, Señor, es demostrándote, Señor, que nosotros te amamos porque tú nos amaste primero, bendito Señor, y porque tú estás trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, estás quitando el pecado de nuestras vidas y bendito seas, Padre eterno, porque a diario vemos que tu mano no se acorta, sino que se extiende, Señor, y nos llama al arrepentimiento y nos conmueve tu inmenso amor eterno, bendito Señor. Bendito seas, Padre. Señor, gracias por este nuevo año que inicia, Señor. Vamos a tocar el shofar ahorita, bendito Padre, agradeciéndote, Señor, todas las bondades que has tenido para nosotros y confiando plenamente, Señor, en que tú vas a seguir trabajando en nosotros. Padre eterno, abre las escrituras a nuestros ojos. Ábrenos el misterio de los panes y levadura, Señor. Muéstranos cuál es la levadura de los fariseos, cuál es la levadura de Herodes, Señor. Cuál es el pecado, el orgullo, Señor. Quítalo de nosotros, Padre eterno. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén. Vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que es la luna nueva. Dice, hoy al ocultarse el sol comienza un nuevo año bíblico, familia, bíblico. El objetivo de las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas es fijar los tiempos establecidos por nuestro Elohim. Y les voy a leer Génesis 1:14. Acompáñenme, por favor. Si tienen su pluma, hagan sus anotaciones respectivas, chequen toda la información que se les va a dar hoy, porque necesitamos ser como los de Berea, corroborar todo lo que aquí se nos diga, lo que yo les diga, para que sea verdadero y que sea palabra de Dios. Y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche y sean por señales para las estaciones, para las muedim en hebreo, y para los días y para los años sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Entonces, en la escritura, el sol mide los días, la luna mide los meses y las estrellas miden las estaciones. Dice el Salmo 104, versículo 19. Hizo la luna
para los tiempos, para las fiestas, para las Moedim. El sol conoce su ocaso. La palabra estaciones y tiempos en los versos anteriores que acabamos de leer es la palabra Moedim y hace referencia a las citas del Eterno, como sus fiestas, las cuales son muy importantes, ya que nos identifican como pueblo santo del Eterno. Vivimos en un mundo en donde la bestia, el sistema de la bestia, el sistema del adversario, que domina el adversario, ha cambiado las fechas y los calendarios, pero en cuanto a las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, la escritura nos dice, Salmo 148, del 1 al 6, dice, les puso ley que no será quebrantada. Es decir, en el milenio con Yeshua, todas las naciones seguiremos el calendario establecido por Dios en su palabra. Otro versículo, Isaías 66, versículo 23. Y sucederá que de luna nueva y de Shabbat en Shabbat, o sea, de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí. En la escritura, cada nuevo mes se anuncia con toque de shofar. Dice Números 10:10. También hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festivales anuales y al principio de cada mes. Principio de mes en la escritura también se nos traduce como luna nueva, pero la frase en hebreo es Rosh Hodesh. Rosh, que quiere decir cabeza, y principio, Hodesh, que quiere decir nuevo o renovado, haciendo referencia a una luna cuando comienza su ciclo, cuando apenas sale una rayita, después de haber estado oscura por un par de días. En la escritura, la luna nueva no es una luna oscura, astronómica, sino aquella que vuelve a brillar de nuevo. La luna nueva de primavera, que marca el primer mes del año, ya ha sido avistada en tierra prometida, les platicaba cómo se hacía en los tiempos bíblicos. Es importante conocer los comienzos de los tiempos de los meses bíblicos, claro que sí, porque dice la escritura, porque hay puertas muy especiales, fíjense, muy especiales, puertas especiales que solo se abren en día de reposo y en días de luna nueva. Y no lo digo yo, lo dice el Señor a través de su profeta Ezequiel. Ezequiel 46, versículo 1. Yo, el Señor, digo, la puerta oriental del atrio interior deberá estar cerrada durante los 6 días de trabajo y se abrirá el día de reposo y el día de luna nueva. Hoy es un día muy especial. Los cielos se abren, ¿sí? Hoy al ocultarse el sol en Israel, la luna nueva comenzó. Sabemos que están del otro lado del mundo. Entonces, hoy para nosotros es día de Rosh Chodesh. Shabbat Shalom, familia, y feliz año nuevo. Vamos a tocar nuestro shofar. A ver si se escucha bien. Amén. Hasta retumbó la casa, ¿eh? Bendito sea nuestro Padre eterno. Bueno, familia, les decía yo, los cielos se abren en este día de Año Nuevo, en este día de reposo. Tenemos doble bendición, porque el Señor nos ha mostrado su palabra y nos ha enseñado cuándo comienzan los meses, cuando comienzan los años, y un año nuevo es un inicio de ciclo, familia. Es un buen momento para retomar nuestro camino, para decirle al Padre que abra nuestros ojos espirituales y nos muestre qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que no estamos haciendo, para rectificar el camino, para hacer una nueva teshuvá. El Señor va a oír nuestras plegarias y nos va a ayudar a retomar.
Hoy es un buen momento. Entonces vamos a hablar de los panes sin levadura, las moed, las fiestas del Señor. Cuando Dios iba a sacar a Israel de Egipto, les instruyó que al terminar el día 14 del mes bíblico de Abib, el que vamos a iniciar hoy, después de que el cordero había sido sacrificado entre las 2 tardes al caer el sol, y cuando comenzaba el día 15 de abril, de Abib, perdón, el primer mes del año. ¿Qué debían de hacer en ese día? Según la escritura dice, deberían comer el cordero junto con panes sin levadura y con hierbas amargas. La escritura es sencilla, breve y explícita. Ese día comen panes, deberían de comer el cordero junto con panes sin levadura y con hierbas amargas. Dice así Éxodo 12. Vamos a la escritura, familia, por favor. Voy a, voy a pedirle su colaboración alternadamente para que me ayuden a, a leer los versículos para que no sea tan tedioso que estén escuchando nada más mi voz y sea también que escuchemos otras voces de ustedes, además para animar a la participación de ustedes también en estos estudios. Vamos a empezar y voy a ir yo leyendo en el principio, pero posteriormente ya les voy a ir diciendo que me ayuden, por favor, leyendo otros versículos. Entonces, el empiezo, Éxodo 12, por favor, acompáñenme. Éxodo 12, 15 y 16. Dice así el versículo 15: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel, será cortado del pueblo de Israel. Dice, el primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Esto es muy severo. Dice que será cortado. La palabra cortado del hebreo es la palabra karat, que quiere decir destruir, consumir, acabar, cortar, borrar, derribar, dividir, exterminar. Es terrible. El Señor lo considera importante. No que nos quiera destruir, sino que pues nos dice, no lo hagas, porque hay pena, hay consecuencia por no guardar esta festividad, por comer leudado. No podemos comer leudado. Yo creo que todos los que estamos ahorita conectados ya sabemos pues, que tenemos que guardar la fiesta, incluso ya las hemos guardado en repetidas ocasiones, bendito sea el Padre. Pero a veces nos hacen la pregunta, ¿nosotros los creyentes en el Mesías tenemos que guardar estas festividades? Claro que tenemos que guardar. La razón es muy simple, el Señor no hace acepción de personas. Una misma ley para el nacional, para el extranjero, para el que ha sido injertado. El Señor no hace acepción de personas, la escritura es clara y es precisa. Las festividades, las instrucciones, la Torá, son para los que decidimos venir al Dios de Abraham y somos injertados en el pueblo santo para andar en el camino, en los caminos del Señor. Bueno, las fiestas son memoriales, es decir, las tenemos que tener en nuestra mente, en nuestra memoria. Nos ayudan a recordar nuestro compromiso que tenemos, nuestro pacto. El Creador nos conoce y sabe cómo se nos olvidan las cosas. Y cada año nos revela nuevas cosas acerca de las festividades y nos compromete nuevamente, esto nos compromete nuevamente a guardar las festividades y nos abre el panorama en nuestra mente
de todo el simbolismo que hay oculto en guardar estas festividades. Por eso es necesario repetirlas cada año. Las fiestas son eternas, igual que su palabra, igual que la instrucción. Éxodo 12, 13 y 14, ¿verdad? Seguimos leyendo. Éxodo 12, leímos 15 y 16. Vamos a regresarnos al 13 y 14, por favor. Esto es de la cena de Pesach, lo que compartió mi hermanito Eliezer la semana pasada, pero vamos a retomar estos versículos. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, les decía yo que son memoriales, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es decir, estas fiestas, aun cuando estemos en el milenio, aun cuando estemos en la eternidad con el Señor, se van a seguir celebrando. Son eternas, no caducan. De acuerdo a Levítico 23, son citas divinas, son convocaciones, son invitaciones, son ensayos de vestuario y son tiempos para celebrar con comida. Dice así Éxodo 23, lo que acabamos de leer. 7 días, Éxodo 23, 15. Comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Ya sabemos que tenemos que quitar la levadura, hacer una limpieza exhaustiva de la levadura de nuestras casas, de nuestro refrigerador, de nuestra estufa, de nuestras alacenas, que no quede un rastro. Pero este es un rasgo que traemos de lo espiritual, lo traemos a lo físico. Y cuando estamos haciendo estas labores en nuestra casa, haciendo una limpieza, estamos pensando y pidiéndole al Señor que nos traiga a nuestra mente, que nos revele, que nos muestre cuál es la levadura en nosotros. ¿Qué es? ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está la rebeldía? ¿Dónde está el pecado? Esa es la levadura. La levadura es el pecado, es el orgullo, es la rebeldía. Señor, muéstranos qué es lo que tenemos para sacudirlo, para quitarlo también, para trabajar en eso en nuestras vidas, para ya no ser los mismos que antes, para ir renovando nuestro entendimiento, para ir perfeccionando nuestra relación con nuestro Padre eterno. Entonces, dice Éxodo 23, 14, 3 veces al año, en el año me celebraréis la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es decir, en esta fiesta es una fiesta de regocijo en donde todos tenemos que compartir en el momento de hacer la fiesta lo que el Señor nos haya regalado. No podemos llegar a celebrar con las manos vacías. Ese es un punto importante. Es más importante dar que recibir. No nos acostumbremos a nada más recibir del Señor. Hay que devolverle un poquito de lo que nos da, en señal de gratitud, en señal de amor. Decía yo, siempre hay gente más necesitada que nosotros. No nos sintamos los más infelices, los más pobres, los más necesitados, porque siempre hay alguien a quien nosotros tenemos la necesidad de extender nuestra mano y no acortar. Dice Levítico 23, 4 al 6. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos.
En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es del Señor. Pesaj está íntimamente, va de la mano con panes sin levadura. Se juntan. La fiesta de panes sin levadura es realmente una cena, más que en el día, más que una comida, es una cena que comienza al final del 14 de Abib, del mes que empezamos hoy, y al principio del 15 de Abib. Les voy a hacer una pregunta. ¿Se puede comer la Pascua? Ya hemos celebrado muchos, todos de nosotros, esta festividad. Esa es una pregunta que tendríamos necesariamente que saber la respuesta. ¿Se puede comer la Pascua? ¿Se puede comer la pesa? La respuesta es no, porque así dice la escritura, no lo digo yo. Vamos a la escritura. Deuteronomio 16, 5 y 6. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino en el lugar que el Señor escogiere para que habitare allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Claramente no podemos sacrificar un cordero en el patio de nuestra casa, en la azotea, no. Nosotros no podemos, esto se hacía en Tierra Santa, se hacía en el templo, y como no hay templo, esa ley está en stand-by, no que desaparezca, sino que está en espera. Ahí se podía realizar el sacrificio en Jerusalén, en el templo. Y si viviéramos aún en Jerusalén, pero como no hay templo y no hay sacerdocio, no se puede sacrificar. No podemos comer la Pascua, porque la Pascua siempre está asociada con el sacrificio de un cordero. Dice Deuteronomio 16, ahí mismo donde estamos, pero versículo 2. Y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que el Señor escogiere para que allí habite su nombre. ¿Sí? Necesitamos el templo. Entonces, no podemos hacer un sacrificio. Muchos de nosotros hemos comido cordero. Sí se puede comer cordero, se puede comer cualquier otra proteína en la cena de Pascua, cualquier otra carne, me refiero, menos cerdo, obviamente. Necesitamos el templo para observar la festividad. ¿Cómo conmemoramos esta fiesta que es eterna, familia? Éxodo 12:17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Dice así esta Reina Valera 1960. Por costumbre perpetua. Esto es un memorial que no debemos olvidar. Éxodo 13, siguiente capítulo, pero versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Señor os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. No podemos olvidar este momento. Un constante recordatorio de nuestra liberación de la esclavitud, del pecado. Eso representa Egipto, el pecado en nuestras vidas. Nosotros somos creyentes en el Mesías. Bendito sea su palabra, bendito sea su memoria. ¿Cómo aplicamos ahora esta fiesta a la luz del Mesías? Siempre toda la escritura nos lleva al Mesías. ¿Cómo lo aplicamos? Pues primero entendiendo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quien murió justamente en esta fiesta de liberación, en la fiesta de Pesa,
que se junta con pan sin levadura. Pablo nos explica, Primera de Corintios 5, del 7 al 8. Este sí les voy a pedir que me ayuden. ¿Quién me ayuda? Por favor. Si quieres yo, Primera de Oscarito. Corintios. Gracias, gracias, Ángel. Primera de Corintios 5. Versículo 5 al 7, por favor. No, Ok, al 8. dice, No, permíteme, ya me enredé. Primera de Corintios 5, 7 y 8, nada más. Dos ok, versículos. Gracias. dice así, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Amén. Gracias. Esta es la razón para celebrar Pesa y panes sin levadura. Yeshua, nuestro Cordero de Pascua, que nos liberó de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte estaba sobre nosotros como resultado de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, de nuestro desconocimiento de Dios. Dice Deuteronomio 30. El primero que lo tenga o la primera que lo tenga me ayuda, por favor. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. Si gustas, yo ya lo tengo. Por favor, gracias, Tony. Dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Bien. Consideremos las palabras de nuestras Mesías que nos lleva a esto mismo que acaba de leer Tony. En Juan 8, 34 al 36. Esto lo tengo aquí. Apóntenlo, por favor, y le voy a dar lectura yo. Dice, Yeshua les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién nos liberta de la esclavitud de Egipto? Yeshua, que es la palabra de Dios. En Yeshua ya no somos esclavos del pecado. Él nos libró de la cadena de esclavitud, que es el pecado y que es la muerte. Y Pablo está completamente acorde con esto en Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Cuando vivimos en pecado, el pecado se enseñorea de nuestra vida. Es nuestra forma de vivir. Pero ahora en Yeshua somos librados de la ley del pecado y de la muerte. Él nos liberó. Él nos quitó esa cadena que traíamos arrastrando. Como explica el Salmo 119, 133. Esto es lo que nos quita de la ley, del pecado y de la muerte. La palabra de Dios, Yeshua. Dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad, que es un tipo de pecado, se enseñoree de mí. Bendito sea nuestro Padre. Entonces, nosotros, familia, tenemos muchas razones para celebrar la cena de Pesaj y panes sin levadura, que nos recuerda que hemos sido liberados
así como fue Israel liberado de la esclavitud de Egipto. Nosotros ahora somos libres y entonces, aunque no comeremos un cordero sacrificado, sí comeremos panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Ya lo hemos repetido muchas veces, cada año, pero es necesario recordar, porque como les decía yo, el Padre Eterno sabe que somos de memoria, somos de poca memoria y nos hace el recordatorio cada año. La noche que Israel salió de Egipto, lo hicieron apresuradamente y el pan leudado necesita un proceso para que esponje, para que la levadura esponje, haga su efecto de fermentación. Entonces, Israel tenía que comer este pan sin levadura rápido. Es decir, tenemos que salir del pecado rápido, porque el pan leudado representa el pecado. No tenemos tiempo de salir despacito. No, es con calma, es mi proceso. Yo lo he dicho muchas veces, familia, pero la escritura nos llama a salir del pecado rápido, rápido. No te quedes ahí, huye, corre, corre. No pienses que eres fuerte, no pienses que vas a resistir como, como José el soñador cuando lo acosaron, ¿no? Él salió corriendo porque veía que el pecado estaba ahí. Entonces no había tiempo para dejar que la masa leude. No hay tiempo, porque poquita levadura leuda toda. Es decir, un pecado pequeño nos puede hacer llevar a otro y a otro y a otro. Y aquí es donde empieza esta maravillosa enseñanza. Esto es lo que debemos recordar. Yeshua es el pan sin levadura. Es el pan de vida que fue perforado y quebrantado por nosotros. Egipto representa la esclavitud del pecado, la idolatría. E Israel tiene que romper por completo con la vida previa en Egipto y entrar en una nueva vida, decía yo en el momento de adoración. Somos criaturas nuevas. Ya no podemos regresar, no podemos dar marcha atrás. Nos puede pasar lo que a la mujer de Lot, si miramos para atrás, a lo que éramos antes, si extrañamos nuestra vida pasada. No podemos, tenemos que decirle al Señor que nos limpie de todo aquello que éramos antes. Nuevas criaturas. Señor, crea nuevas criaturas en nosotros. Llévanos a una nueva vida, Señor, a una relación perfecta contigo, completa, Señor. ¿Por qué les digo esto, familia? Porque muchas veces como creyentes nos atoramos en este proceso y pensamos y aceptamos la revelación del Mesías. Sí, yo creo en el Mesías, en Yeshua, lo acepto con mi corazón. Él dio su sacrificio por nosotros. ¡Wow! Pero no salimos de Egipto. Nos queremos quedar en el pecado, en Egipto. Sí aceptamos la salvación, pero nuestra vida no cambia, no da evidencia de que nuestro Padre ya nos salvó. Y nuestra fe tiene que ser evidente ante los ojos de la gente. Sería una locura si decir, ya somos libres, ya salimos de Egipto, pero, pero nos queremos regresar. Ya Jesús ya me salvó, pero me quedo en Egipto guardando el pecado. No me esfuerzo, no hay evidencia en mi vida. Sigo siendo la misma persona. Si volteo mi vida para atrás, es lamentable. Tenemos que avanzar, no quedarnos, no estacionarnos, voltear y decir, tengo que salir de Egipto. Señor, ayúdame a salir de Egipto. Dejar los hábitos, dejar la idolatría, dejar el pecado. A veces nos preguntamos, ¿por qué no encuentro el favor de Dios? ¿Por qué no tengo para lo necesario? ¿Por qué no salgo del atolladero? Es que no puedo dejar este trabajo porque no puedo guardar Shabbat. Es que mi trabajo no me da para vivir. Ese es un hoyo en nuestra vida, que no da evidencia de que Dios está actuando en nosotros. No podemos quebrantar el Shabbat
y decir, es que no tengo otro modo de vida, el Señor no me ha dado. El Señor no es mentiroso, la falla está en nosotros, no le buscamos de manera apropiada. Él prometió, lo acaban de leer, Él prometió bendiciones si lo obedecemos. Pero luego, nuestro monedero, nuestra economía, nuestra, nuestros problemas en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros vecinos, no da evidencia de que el Señor está con nosotros. Lo hacemos quedar mal a Él, que la gente sabe que somos creyentes y sin embargo nos ven un hoyo, estancados. Y yo tiene muchos años que conozco a esta persona y la verdad no me dan ganas de acercarme a Dios con ese testimonio que da. Es muy triste y lamentable que hagamos quedar mal a Dios por nuestro testimonio. Si no encontramos el favor de Dios, familia, es porque nos quedamos en Egipto. Hay otro. El Señor es fiel a su palabra. Si no encontramos el favor de Dios, es porque estamos en Egipto. No hemos dejado el pecado. Nos sentimos cómodos. No hemos hecho nada al respecto. Nos quedamos en Egipto cuando deberíamos de ser libres. Porque su palabra dice que Él nos libre. Y sin embargo, lo aceptamos como nuestro Salvador, pero no queremos cambiar nuestros viejos hábitos. Lo tomamos a la ligera. Los hijos de Israel la noche antes de salir de Egipto tomaron la masa antes de que se leudara. Como no había tiempo para que la levadura hiciera efecto en la masa, Dios iba a darles una lección práctica. Él es un excelente maestro. Y todo lo que sucede en el plano físico tiene una explicación en el plano espiritual. Tiene una repercusión. El cielo y la tierra están conectados. El pan sin levadura representa la urgencia de huir de los caminos y la filosofía del mundo, familia. Fíjense, que son contrarios a la escritura. Volvamos a leer lo que Pablo le escribió a los de Corinto, que era un pueblo idólatra. Primera de Corintios. ¿Quién me ayuda? El que lo tenga, me ayuda, por favor. Primera de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el 6, el 7 y el 8, por favor. El que lo tenga, me echa la mano. Hola, Oscar. Sí, gracias. Dice, Gracias. ajá, dice, es Primera de Corintios Primera de Corintios 5, versículos 6. 6, 7 y 8, por favor. Ajá. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Sí. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sí, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén. Amén. Si leemos todo el contexto de este capítulo de 1 Corintios 5, vamos a descubrir que la comunidad de Corintio tenía un grave problema de pecado. Incluso nos señalan Pablo un hombre que había tomado a la mujer de su padre, imagínense. Y los de la comunidad permitían que siguiera ahí, dice Pablo, sáquenlo de aquí, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Al rato todos van a andar todos contra todos,
Dice Pablo, límpiense de la levadura, les dice Pablo, no utilicen la gracia como un pretexto para pecar. No abusemos de la gracia. Una de las instrucciones de la fiesta es sacar la levadura de la casa. Así que no debe haber nada de levadura. Y comemos pan sin levadura por 7 días, porque esta fiesta es un memorial de lo que debe de suceder en nuestra vida. Porque es bien fácil sacar la levadura. Mucha agua, jabón y vámonos. Y se limpia la cocina. Lo difícil es sacar la levadura de mi corazón. Eso es un poquito más, lleva un poquito más de esfuerzo. ¿Verdad? Y a veces les decía yo, pues de meditación o de pedirle al Señor que nos muestre la levadura, porque a veces no queremos reconocer o no la vemos, nuestros ojos están cegados por el orgullo y pensamos que estamos bien con Dios y la verdad es que la mayoría de las veces siempre hay algo escondido de levadura por ahí en un rincón de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida, hay levadura. Señor, muéstranos. Dice, no con panes de levadura, sino de sinceridad, no de hipocresía, de sinceridad y de verdad. Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos, le dijo David al Señor. Muéstramelos porque David sabía de su condición humana y ruega. A mí me son ocultos, a veces no los quiero ver, o a veces los veo y hago como que no los veo. Y es importante. Entonces, ¿qué es la levadura espiritual? Les decía yo. Es la maldad, es el pecado. Así dijo el Mesías. Marcos 8:15 dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Aquí vamos a ver cuál es la levadura de los fariseos y cuál es la levadura de Herodes. Esto quiere decir que hay diferentes tipos de levadura en nuestra vida. No nada más es un tipo. Y vamos a hablar hoy nada más específicamente de dos, porque hay más. Pero nos vamos a centrar en estos dos. La levadura de los fariseos es querer hacer las cosas a nuestro modo, de acuerdo a nuestra tradición, de acuerdo a nuestra mentalidad, y no de acuerdo a la palabra de Dios. Aguas. Tradiciones y mandamientos de hombres que habían puesto por encima de los mandamientos de Dios. Este es un tema delicado en cuanto a la fiesta, porque tenemos una versión que nos dice que sigamos la levadura de los fariseos, porque ellos tienen un calendario fijo. Aguas. El Mesías es claro y preciso. Cuídense de la levadura de los fariseos. Y la levadura de los fariseos es poner por encima de los mandamientos de Dios mandamientos de hombres. Marcos 7:8-9. Este es el contexto de lo que habíamos leído ahorita en Marcos 8. Vamos al contexto de esta enseñanza de nuestro Mesías, pero ahora en Marcos 7. Marcos 7:8-9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y así hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, vuestra costumbre, vuestro pensamiento de hombres. Y ponían por encima y pensaban que estaban actuando de acuerdo. No lo hacían por maldad, lo hacían por ignorancia, lo hacían por religiosidad. Ellos creían estar honrando a Dios,
pero su corazón estaba lejos de Dios. Así dice la Escritura. Estaban cómodos en su religión, llena de costumbres inventadas por los líderes religiosos que ponían cargas pesadas sobre los hombres y los alejaban de los mandamientos sencillos y fáciles de obedecer. Ellos no estaban amando a Dios. ¿Qué estaban amando? Su religión. ¿Qué es amar a Dios? La Escritura nos va a decir qué es amar a Dios. Ay, aquí tengo un chat, déjenme checar porque tengo un chat y lo acabo de ver. ¿No? Creo que Florecita quería mandar un mensaje y ya no escribió nada. Bueno, creo. Va vacío el chat. Bien, primera de Juan 5:3. Eso es el amor a Dios. Eso es amar a Dios. Amar al Eterno. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y si sigo leyendo, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nueva criatura. Esto lo vamos a relacionar con lo que estábamos hablando al principio. Nueva criatura es. Entonces, levadura de los fariseos, añadir mandamientos de hombres y tradiciones a la palabra de Dios. Y además, familia, esto es terrible. Por eso, esto es lo peligroso de las tradiciones. Porque dicen, pues es que las tradiciones son bonitas, me decía un hermano. Todavía me dice, le gustan mucho las tradiciones. Pero lo peligroso es que cuando guardamos estos mandamientos y tradiciones de hombres, se nos olvida ser hacedores de la palabra, ser oidores de la palabra. Y esto es pecado. Porque la palabra de Dios prohíbe añadir o quitar al mandamiento divino. ¿Dónde dice? Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. ¿Para qué? Para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de la levadura de Herodes. Herodes Antipas, o Herodes el tetrarca, era hijo de Herodes primero. Vamos a hacer un poquito de historia, 2 minutos realmente de historia. A veces es un poquito pesado, pero es interesante, porque nos lleva a comprender el contexto de lo que está hablando, de lo que vamos a hablar. Antipas era un religioso que se creía un judío, era un falso judío, pero era muy supersticioso, era un imitador de su papá. En este sentido, procuraba externamente comportarse como un judío piadoso. Lucas 23:7. También la escritura lo confirma. Lucas 23:7. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Si leemos un poquito más en este contexto de Lucas 9, de Lucas 23, perdón, vamos a ver que Herodes aparece en el Nuevo Testamento como el responsable de la ejecución de Juan el Bautista. Marcos 6 y Mateo 14. Se los cito para que lo anoten si lo quieren investigar después. Marcos 6, 17, 29 y Mateo 4 del 3 al 12. Léanlo, es muy interesante lo que les estamos diciendo acerca para que agarremos un poquito más de contexto de lo que es la levadura de Herodes. Herodes era un hombre despreciable, un falso judío. Él se declaraba un judío saduceo, pero era idumeo, era un descendiente de
Edom, de los enemigos de Israel, descendientes de Esaú. Esaú fue el primogénito de Isaac, ¿se acuerdan? Hermano de Jacob. Pero Esaú despreció su primogenitura, ¿se acuerdan? Entonces no es un hombre espiritual. Esaú se casó con hijas de Canaán, Het, hititas, jebeos, oreos, paganos. De ahí venía este hombre, Herodes. Obviamente, estos matrimonios, pues fueron, para Jacob, fueron, le causaban malestar, pues obviamente no le va a gustar que uno de sus hijos eh, se gentilizara, se paganizara, ¿verdad? Esaú y los edomitas habitaban en el monte Seir. Dios se los otorgó ahí como posesión. Pero era idumeo, este Herodes, regresándonos al tema. Herodes toma el poder. Herodes, les decía, fue el responsable de que a Juan Bautista le cortaran la cabeza. Entonces, hay una historia muy larga en esto. No me quiero salir mucho del tema, pero en el Evangelio de Juan que estamos estudiando, este capítulo ya lo vimos en Juan 1:47. Vamos a Juan 1:47. Dice, cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, seguramente estaba pensando en este Herodes, el cual no era un verdadero israelita, era un falso judío y en él sí había engaño. O declaraciones como las de Pablo en Romanos 2, que dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino el que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, no en la letra, la alabanza, la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esta era una persona que se hacía pasar por judío, pero tenía un pie dentro del templo, por decirlo, y otro en Roma. Era pagano, completamente. Esto es lo que quiere el Señor cuando nos dice, cuídate de la levadura de Herodes, apártate de la levadura de Herodes, no tengas un pie en la casa de Dios y otro pie en Roma. No dependas de la opinión de los hombres. No hables palabras de hombres, no suavices el evangelio para que la gente no se vaya, para retenerla ahí. Para palabras de Dios. Sé sincero, no seas hipócrita. Esto está muy fuerte, familia. A veces no nos gusta que nos hablen de la obediencia, nos gusta que nos digan que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Y sí es misericordioso, y sí es amoroso, pero también es justo. Y no le podemos quitar esa virtud. Y no podemos abusar de la gracia. Ya abusamos mucho tiempo, familia. Y me incluyo. Claro que me incluyo. Porque si no estuviera yo hablando con demasiado orgullo. No podemos abusar de la gracia. Volteemos atrás y hagamos un examen de conciencia. Ya hemos abusado mucho de la gracia. Hemos llegado con las manos vacías a sus festividades. No hemos acortado nuestra mano para ayudar al pobre, al menesteroso, y nada más estamos pensando en recibir sin dar. Es terrible. Es necesario hacer un examen de conciencia y hacer un cambio en nuestra vida, porque ya son muchos años en la misma situación. Cada quien sabe cuánto tiempo. Bendito sea el Padre, sí.
Si es poco tiempo. No, pues yo cambié ya muchos años y el Señor sigue obrando en mi vida. Bendito sea el Padre, bendito sea el Padre. Pero hay gente que nos hemos estancado. No les puedo decir, pero me da vergüenza. Si les digo es porque yo lo he visto, el Señor me lo ha mostrado. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Una vez platicaba yo con Eduardo y le decía, pues es que yo no sé qué esté haciendo, pero fíjate que yo no veo prosperidad en mi vida. Y me decía, pues no le busques tres pies al gato, mi hermano. Eso me lo dijo el año pasado. Yo se los comparto, pero estoy viviendo. Tengo que ser sincero, tengo que ser coherente. Entonces, Herodes, la levadura de Herodes es ese sincretismo religioso, es esa mezcla de un poco de religión pagana o local con un poquito de palabra de Dios. Es un poquito de verdad con pecado. Es tibieza, es tibieza. ¿Qué dijo el Señor que le parecen los tibios? ¿Qué les iba a hacer? Vomitaría de su. Herodes no obedecía las leyes divinas. No era un hombre piadoso. Nuevamente, el tema de dar, no estar esperando nada más que nos den. Por el contrario, era un sanguinario, era un adúltero que se presentaba en la fiesta de Pascua fingiendo piedad cuando su corazón no estaba convertido ni arrepentido al Dios de Abraham. La levadura de Herodes es en lo que se convierte en la religión cristiana, familia. Cuando se inclina al Dios de Abraham, pero no quiere dejar las fiestas de Roma. Ahí está el arbolito de Navidad, ahí está el San Valentín, ahí está el Día del Amor, ahí está el Día de la Madre, ahí está el Día del Niño, ahí está el. Y seguimos aferrados. Que consiente celebrar lo que Dios aborrece y no tiene problemas en santificar días o fiestas a dioses paganos, a cultos a la muerte, incorporar elementos paganos como árboles en sus casas, en memoria no de Jesús, porque nos hacemos patos diciendo que es el nacimiento de Jesús, sino de que es el culto a Tamuz, un dios pagano, o los famosos huevos de Pascua, o hacer veneraciones a dioses falsos de la prosperidad, de la Ishtar, de la fertilidad. Por eso son los huevos de Pascua famosos. Es una religión, es sincretismo religioso. La levadura de Herodes, familia, no es otra cosa sino una forma de tradición que pretende santificar lo pagano, lo que Dios ya anuló, y lo convierte en una fe, en una sinagoga de Satanás. Eso es, decimos amar a nuestro Salvador, y de eso está hablando en Apocalipsis 3:9 el apóstol Juan, de congregaciones religiosas que consentían hacer cosas que estaban prohibidas en la Escritura. Es pecado. Primera de Juan 3:4. Seguimos consintiendo en nuestra vida lo que sabemos que es pecado. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Levadura de los fariseos es una tradición que se impone sobre las instrucciones de Dios. No hay más, familia. Así que celebrar la fiesta de Pesaj, de Pascua, porque es una sombra del Mesías, pero hazlo sin levadura, de ninguna especie. Limpiemos nuestra casa de levadura física
Pero también así como nuestro Mesías limpió el templo unos días antes de la fiesta y sacó a los cambistas que habían convertido su casa en un templo, en una cueva de ladrones. Saquemos cualquier rastro de pecado, de tradiciones de hombres que, que hemos puesto por encima de la palabra de Dios. Llevamos un calendario que no es el bíblico. Años llevamos guardando la fiesta en el calendario judío. ¿Por qué? Porque así lo hacen los judíos. ¿Por qué? No sé. Pero es tiempo ya. Es tiempo ya de hablarlo. Alguien tiene que hablar. Es que así lo hace la casa de Judá. Y es que así lo hacen los fariseos. Y el pecado corrompe el alma. Poca levadura leuda toda la masa. Vamos un poquito a nuestro Mesías. Me gusta llevar la escritura a nuestro Mesías. Él llevó nuestras transgresiones. Él, como pan leudado, fue sacado fuera de la ciudad, porque no debía de haber pan leudado dentro de las casas. Se saca y se entierra. Él llevó nuestras transgresiones. Mientras el pueblo comía, tomó Yeshua el pan, dice, y lo bendijo y lo partió y dijo y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y bebed. Este es mi cuerpo que por ustedes es. Yeshua no se quedó en la tumba. Nos llamó a comer el pan y vino en memoria de él. Este es otro memorial. Comed su cuerpo, familia, significa comer su palabra. Él es la palabra de Dios hecha carne. El Mesías es el pan sin levadura que descendió del cielo. Pero a diferencia de que comieron nuestros padres en el desierto, este pan nos da vida eterna. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Nuestro Mesías representa el ejemplo perfecto de alguien que anda delante del Padre sin pecado y sin corrupción. Es el pan sin levadura por excelencia. La fiesta de panes sin levadura dura 7 días. El número 7 representa perfección, plenitud, completo. Cuando algo en la Biblia dura, tiene el número 7, significa que su contenido trasciende por el tiempo y las generaciones. Un día ya no habrá más levadura. Un día se acabará la corrupción. La muerte no pudo retener a nuestro Mesías. Así que tenemos que descubrir la maravillosa enseñanza y el misterio de la fiesta de primicias. Vamos a hablar un poquito, todavía nos queda tiempo. Ya hablamos un poquito de la levadura, vamos a las primicias. 1 Corintios 15:20. Si alguien la tiene, me ayuda, por favor. Voy, Oscar, si gustas. Gracias. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Nada más la 20, ¿verdad? Sí, gracias. Mm, ah. Primicias de los que durmieron. Él fue sacrificado por nuestros pecados. ¿Se imaginan ustedes? Yo me pongo a pensar en ese tiempo. Ellos habían escuchado la voz del Mesías, los discípulos, y estoy hablando pues, de los apóstoles, y estoy hablando de las mujeres que lo siguieron, estoy hablando de María o María Magdalena, María de Magdala, estoy hablando de Juana, estoy hablando de Susana, estoy hablando de María, su mamá, de Miriam, su mamá. Estoy hablando de seguidores del Mesías. Imagínense ustedes, pues yo creo que hubo un poco de desánimo, de desilusión, de dolor, de ver que él ya no estaba y pues que
Ellos tenían una falsa esperanza, ellos pensaban que él venía ya a fundar el reino, ¿no? Pero no, él estaba en una tumba. Y 3 días y 3 noches ellos estuvieron en un periodo de prueba, en un periodo de pesar, de congoja, de duda. Yo me imagino, los únicos que estaban felices eran los sacerdotes, eran los fariseos, eran los saduceos y Satanás con sus huestes, porque pensaban que el Mesías había muerto. Y sí murió. Pero al tercer día sucedió algo. La piedra del sepulcro rodó y el cuerpo del Salvador se levantó y venció a la muerte. Entonces llegan las mujeres en la mañana de la fiesta de las primicias y el cuerpo de Cristo ya no estaba ahí. Venció a la muerte. Si no hay resurrección, familia, pues nuestra fe viene a ser vana, ¿verdad? Pero esto de la resurrección nos muestra varias cosas. Nos muestra que Él aseguró ser hijo de Dios, Salvador y Señor, y lo cumple, ¿sí? Y el Padre, vamos a Romanos 1. Vamos a Romanos 1, porque la respuesta del Padre ante esta situación que vamos a ver ahorita es única. Romanos 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Por qué dice? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Los líderes religiosos respondieron a las afirmaciones del Mesías cuando les dijo, yo soy hijo de Dios, el Padre y yo somos uno, lo estamos viendo en el Evangelio de Juan, el Padre y yo somos uno. ¿Y ellos cómo respondieron? O mandaron a la cruz, junto con Roma, ¿verdad? ¿Y el Padre cómo responde? Resucitándole de entre los muertos. Este es mi hijo amado, que tengo con placer. La resurrección del Mesías es nuestra seguridad, es nuestra garantía de que fuimos perdonados de nuestros pecados pasados, familia. Eso lo voy a subrayar. Pasados. Así dice la escritura, ¿eh? No lo digo yo. 1 Corintios 15, 16, 20. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, no han sido perdonados. Pero como resucitó, sí han sido perdonados. Pasados, familia. Lo voy a estar repitiendo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Eso, ¿ve? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron. Solemos hacer mucho énfasis. Yeshua resucitó el primer día de la semana. Pero, pero realmente, familia, lo que debemos de hacer énfasis no es el día. No vamos a hacer un lado, pero el énfasis es que Él se presentó resucitado y que es primicias, es el primero que nosotros vendremos después.
Él cumplió al pie de la letra las citas divinas y las va a seguir cumpliendo. Yeshua murió a la hora en que el sumo sacerdote declaraba que el último cordero era sacrificado, entre las 2 tardes, cuando gritaba desde el santuario, consumado es, se habían acabado los animales sacrificados y consumado es, y nuestro Mesías desde la cruz dijo lo mismo, consumado es, ya no hay más sacrificio que hacer. Yeshua fue enterrado antes de que comenzara la fiesta de panes y levadura, como había sido ordenado en Israel, debía sacar la levadura que representa el pecado. Yeshua representó el pecado, nuestro pecado, no el de él. Y fue sacado fuera de la ciudad. Por eso fue enterrado fuera de la ciudad. Su tumba estaba fuera de la ciudad. Él cargó con nosotros nuestro pecado, fue sepultado. Y unos momentos antes de que el pueblo se dispusiera a comer el cordero, las hierbas amargas y el pan sin levadura, 3 días después fue sepultado. Al día siguiente del sábado semanal, Israel celebra la fiesta de las primicias, la fiesta que se conmemora los primeros frutos de la cebada. Yeshua es las primicias de la resurrección. Voy a leer en una versión nueva, traducción viviente que tengo aquí, me gustó, Romanos 6, 4 al 7. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Cómo dice? Una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sigo leyendo verso 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, por eso se los quise leer en esta versión, me gustó, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Verso 7, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. El pecado estaba enseñoreado en nuestras vidas, familia, pero ya no más. Es una vida nueva en el Mesías. Por tanto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, también estaremos unidos con Él en su resurrección. Al nacer de nuevo, nacemos muriendo a nuestra vieja naturaleza, a la del pecado. Eso representa el bautismo, ¿verdad? Cuando nos vamos a bautizar, eso es un simbolismo. Y reafirmamos nuestro compromiso y reafirmamos lo que estamos diciendo ahorita. Soy una nueva criatura, otra ya se murió. Por eso hablaba yo y voy a seguir hablando, familia, de que debemos caminar y dar evidencia de los frutos de una nueva vida. Tenemos que morir, como la semilla tiene que morir para dar fruto. ¿Fruto qué? Fruto digno. Entonces, nuestra vida tiene que darle a Dios esa ofrenda, esas primicias, lo mejor de tu vida, esa es la primicia, lo mejor de tu cosecha. Es decir, antes perdías el control, antes eras iracundo, ahora sometes tu voluntad al Mesías. Antes mentías, ahora hablas con verdad. Antes blasfemabas, antes maldecías, ahora bendices. Antes pensabas solo en ti, eras orgulloso, eras ególatra. Ahora piensas en los demás, no en ti nada más. Ay, es que, pobre de mí,
Digo, siempre hay alguien más pobre que nosotros. Yo fui a un entierro de un indigente que es mi primo, imagínate. ¿Quiénes eran los que fueron a velarlo? Personas de la calle, en situación de calle, drogándose ahí, con la mona. El amor de Dios se manifestó y gente que no los conocíamos abrazándolos, porque le estaban llorando a mi primo. Y yo todavía estoy, y estaba yo meditando y digo, y todavía me pongo yo a estirar la mano. ¿A querer recibir de Dios? Estas gentes viven en situación de calle. Eso es difícil. La resurrección de Cristo nos trae tres garantías, familia. Una, que la justicia de Dios fue satisfecha. No les digo yo que tenemos un Dios justo. La naturaleza justa de Dios queda satisfecha con el sacrificio voluntario de nuestra Mesías, con la muerte en nuestro lugar. El pago se hizo y fue aceptado, fue adecuado, fue suficiente para el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Cristo resucitó. Romanos 4:25. Ahí lo voy a leer en la misma versión. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Esa es la garantía de que el pago ya fue hecho y fue aceptado de manera completa. La segunda garantía de la resurrección es la certeza de nuestra resurrección. Eso significa que podemos saber que existe una vida venidera. La ciencia nos explica, no sabe si haya resurrección. La filosofía, pues piensa que puede haber una vida futura, puede. Pero nosotros los creyentes en el Mesías, dice, porque pensamos y estamos seguros, ahí sí no podemos estar esperanzados. Ahí estamos completamente seguros de que la palabra de Dios dice, porque Él vive, porque Yeshua está vivo, porque Yeshua resucitó, nosotros viviremos también, nosotros resucitaremos para una vida eterna también. La tercera garantía, tenemos un sumo sacerdote, familia, que es nuestro Mesías. Él conoce nuestra vida. Él vivió en un cuerpo como el de nosotros. Él conoce nuestras pruebas, nuestras penalidades, nuestras tentaciones. Dice que fue tentado en todo, en todo. Cuando dice la escritura en todo es en todo. Pero Él está capacitándonos para darnos poder de su espíritu, porque esa es la promesa. Promesa, pues ¿cuál promesa? Pues la promesa del espíritu que te da poder para vivir una vida de victoria. Pero para recibir esa promesa, tenemos que rendirnos ante Él, ¿sí? A su autoridad. No nos va a dar el espíritu, familia, si no hacemos el esfuerzo, si no tenemos la voluntad de seguirle, si quebrantamos el Shabbat, si nos vamos a trabajar, si no somos misericordiosos, si no le damos al pobre, si no guardamos las fiestas en el día señalado en la Biblia, ¿no lo vemos? ¿Por qué nos vale y seguimos haciéndolo a nuestra manera? ¿Qué no leemos?
Hebreos 4, 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Yeshua el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. O sea que si clamamos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame porque te quiero obedecer, Él no nos va a ayudar. ¿Tenemos duda acaso que nos va a ayudar? Por esto vamos a cerrar, familia. Creo que en 5 minutos lo damos. La perla, una de más, una más, una perla de gran precio. Les decía yo que todo lo que sucede en el cielo sucede en el plano terrenal también. El plan de redención, de salvación, inició desde que Adán cayó, desde que Adán y Eva cayeron. Sabemos de Noé, por eso pusimos el arca. Dice la escritura que Noé halló gracia delante de Dios. ¿Por qué halló gracia delante de Dios? Imagínense ser Noé y que el Señor nos dijera, construyete un arca con estas dimensiones. Oye, Señor, pero pues ¿para qué? No, Noé no le dijo, dice, él oyó y obedeció. Construyó el arca. Dice que calafateada por dentro y por fuera. Construida con madera de gofer. Y esta madera de gofer, casualmente, en esos tiempos se usaba para construir los féretros, los ataúdes. Esta madera es muy resistente, es incorruptible. Entonces, digamos que esta arca era como un ataúd enorme. Cristo Yeshua, nuestro Mesías, nos enseñó, y van varias veces que lo repito, nos sigue enseñando, que teníamos que morir a nosotros mismos, que la vieja naturaleza tiene que morir, no poco a poco, familia. Tiene que morir de golpe y porrazo, porque la vieja naturaleza es pecaminosa y tendremos que nacer a una naturaleza que ya se porte bien. No quiere decir que ya no tropecemos. Vamos a seguir tropezando. Pero ya nuestra naturaleza no va a ser tendiente al pecado. Entonces, si Yeshua nos enseña que tenemos que morir a esa vieja naturaleza y tiene que nacer un hombre nuevo, esta arca representa al Mesías. Un ataúd en donde tiene que morir nuestra vieja naturaleza. Esta arca estaba cubierta de brea. Brea tiene la misma raíz de kafar, de cubrir, quiere decir en hebreo. Brea, con la brea se cubre. Yeshua cubre, ¿verdad? O quita. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este término se usa para expiación. O sea, kafar, brea y expiación están íntimamente relacionados. También está relacionado con ser perdonado. El arca era enorme para que pudiera abarcar a toda la gente que en ese tiempo existía. Sin embargo, no se quisieron subir. De la misma manera que el sacrificio del Mesías nos invita a subir al arca, que es Él, ahorita lo estamos
poniendo a la par. Dice, si escuchamos hoy su voz, pues está atento, ¿no? No lo tomes a la ligera. Si escuchas hoy su voz y escuchas hoy su exhortación, pues no seas necio, ¿no? Ya, ya no mires atrás, ya mira arriba. El arca nada más tenía una puerta, estaba arriba, para mirar al cielo. Esta arca que representa a Yeshua es la única forma que tenemos. Yeshua es el único medio que tenemos para conocer al Padre, para llegar al Padre, a la presencia de Dios, a la eternidad, al reino. Recordemos que Él se presentó resucitado como primicias. Hay algo maravilloso. El fin del diluvio fue el primer, coincide la fecha con otros sucesos. El 17 de Abib o de Nisan, que antes de ser el cambio, que nuestro Padre Eterno hizo el cambio de calendario, del inicio de año, el año de la resurrección del Mesías, se celebró la fiesta de las primicias. Y no es coincidencia. El mismo día que Noé y su familia salieron del arca, ellos volvieron a vivir. Y coincide con la fecha de resurrección de nuestro Mesías. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Yeshua es la luz de nosotros los hombres. Apocalipsis dice que Él es la lámpara que va a alumbrar en la eternidad. Él es la menorá. Nada hay de casualidad en la escritura, ¿verdad? La única manera que podemos tener vida es estar confiados de que estamos libres de la condenación. O sea, confiar en el sacrificio de nuestro Mesías. Es subirse al arca, que es el Mesías. Es comer de su carne, que es su palabra. Cristo vino a traernos descanso. El nombre hebreo de Noé, Noah, significa descanso. 8 personas estaban en esta arca. El número 8 en la escritura nos habla de nuevos comienzos. El Padre nos está hablando en esta festividad de un nuevo comienzo. Nos está dando la oportunidad de retomar las cosas en serio, de dejar la levadura, de dejar la religiosidad, de dejar de pensar en los hombres, en quedar bien con los hombres antes de quedar bien con Él. Él es más importante que cualquier persona de este mundo. Son justamente 8 personas registradas en toda la Biblia las que resucitaron, familia. Esto es maravilloso. Entrar al arca, que es el Mesías, nos garantiza un nuevo comienzo y una nueva vida. Si escuchamos hoy su voz, no endurezcáis vuestro. Vayan a orar. Bendito Dios y Padre, bendito Abba, Señor. Padre eterno, muchas gracias por tus palabras. Es vida, vida en abundancia.
Gracias por la exhortación. Gracias por la invitación. Gracias por tu amor eterno. Padre eterno, llévanos a amarte. No dejes que nuestro corazón se endurezca. Tapa nuestros oídos espirituales, Señor, y que esta palabra que hoy ha venido a nuestra vida nos lleve a la obediencia, Señor, a dejar toda esa religiosidad, la levadura de Herodes, la hipocresía, a dejar la religiosidad, a pensar que porque cumplimos con un culto, una tradición, una danza, estamos bien contigo. No estamos bien contigo, Señor. No estamos haciendo lo que a ti te agrada, Señor. No estamos bien delante de ti. No estamos amándote como tú te mereces. Lo necesitamos en esta cosa. Llévanos a la obediencia, Padre eterno, por favor. Cumple en nosotros. Tenemos la promesa del Espíritu en nuestra vida, Señor. Ya no se oye. Queremos estar en el reino, Señor. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Bendito seas. En el nombre de Yeshua, Señor. Amén. Amén, amén. Eso, Esther, Amén, muchas gracias. fue el Amén, amén. estudio de hoy. Estuvo bien fuerte, familia. Yo cuando me estaba escribiendo y quedé shock, en shock, ¿verdad? Me, me exhortó, me sacudió. No lo di todo porque es muy largo. Todavía había más. Yo espero que esto sea suficiente para que nos conmueva, nos lleve a sus pies, a sus pies, porque ese sacrificio no puede ser en vano, esa sangre no puede ser pisoteada, no puede ser tomada en vano. Tenemos que tener temor de Dios. ¿Algún comentario, familia? ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, algún extra, algo que les haya cautivado? ¿Qué les regaló el Señor? Yo estoy seguro que sí. Algo, algo nos ha de haber regalado el Señor. Vamos a sacar para ver quién anda aquí. Bueno, tenemos a Tony, tenemos a Chayito, tenemos a Aurorita, tenemos a, a Rosy, tenemos Florecita, a Omar y a Ángeles. Creo que son todos los que 9 participantes. ¿Sí? Sí. Bueno, contando a esta, somos 10, contando a esta Juliet. Rosy, Florecita, Ángeles, Aurorita, Omar, A ver, yo, Rosy. Oscar, por favor, me quedo o me hizo mucho ruido, por ejemplo, esta parte que dijiste que, digo, me queda claro que sabes mucho de la Biblia, ¿no? Y que son muchos años los que has estado eh, festejando estas fiestas, ¿no? A lo mejor yo tengo un poco menos, pero esa parte que dijiste, y todavía por ahí anda escondido, ¿no? Algo de la levadura. O sea, eso habla de que somos carne, de que somos humanos y como dice la palabra, en la vida tendréis aflicción, ¿no? Y Sí, pues a veces yo me digo Pablito porque hago lo que no quiero, ¿no? Lo que no debo, o lo que no quiero hago.
Entonces esa parte de pedirle a Dios, a Yeshua, que nos muestre precisamente, ¿no? Y como dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. Y yo digo, y ayúdame a mí de verdad a perdonar porque me cuesta a veces mucho trabajo. Y orar por mi enemigo, obviamente, aunque como tú dijiste, a lo mejor antes robábamos, ahora ya no, nos portábamos muy mal, ahora ya no tan mal, ¿no? Pero yo creo que esta parte de querer agradar a, pues a Dios, festejar o celebrar estas fiestas, de verdad que nos llevan a eso, ¿no? ¿Y por qué lo quiero hacer? Pues porque quiero agradar a Jesús, porque quiero agradar a Dios. En muchas ocasiones o muchas personas dicen, es que los quieren judaizar y estamos muy lejos de eso. Yo les he dicho, no es que yo quiera judaizarme, porque la verdad es que mis respetos, ahorita que dices de guardar la levadura, es así de, ¿y a dónde la voy a poner? ¿Hasta dónde la voy a llevar? ¿No? Pero es, sí, a lo mejor festejar, sí, sí, es que yo vivo en un pueblito acá por rumbo a Meca y de verdad que hacen tantas fiestas, pues todos saben, ¿no? Que en todos lados hay ese tipo de Sí. fiestas y digo, ¿por qué eso sí lo podemos festejar? ¿Por qué pueden gastar, no sé, 200, 300,000 pesos en cohetes y no podemos festejar ahora sí que las fiestas solemnes de Dios? Y yo les he dicho, tengo un pequeño grupo ahí de que les estoy enseñando a leer la Biblia y les digo, ¿cómo es posible que para Dios no tengamos tiempo? Ay, es que voy a ir aquí, ay, es que tengo que ir allá, ¿no? Y así digo, esa parte, cómo nos cuesta desprendernos exactamente lo que tú dices, de esa vieja levadura, ¿no? O de esa vieja naturaleza también de que nos habla la palabra, ¿no? Y ¿sabes qué me contestan? Es que por tradición, es que me da miedo, o sea, me da miedo dejar ir a la iglesia, me da miedo dejar de festejar esas fiestas porque le tienen miedo a Dios, vaya, sienten que están traicionando a sus dioses o a su Dios con minúscula, obviamente, ¿no? Y Claro. muchos les he dicho, es que no es que tú le traiciones a Dios o por qué te da miedo. Pídele a Dios que te quite ese miedo, pero pues ¿cómo voy a dejar? Aquí se llama Santiago el pueblo, ¿no? Pues ¿cómo voy a dejar de venerar a Santiago, a Al, Santiaguito? al Pues, Dios del ¿qué tal si me pueblo, pasa ¿no? algo, no? O el otro pueblo se llama Pablo, San Pablo, ¿no? ¿Cómo voy a dejar de festejar a San Pablito, ¿no? Y yo les he dicho, fueron grandes hombres, sí caminaron con Jesús y todo, pero ¿quién es más importante? Ay, pero es que lo mismo, ellos interceden por nosotros, ¿no? Es el mismo Dios, el tuyo, el tuyo y el mío, ¿no? Y ahí verás que digo, bueno, Dios, a ver, de verdad cuando te escucho, bueno, que escucho a varios, pero en este caso a ti hablar, digo, ay, que yo pudiera hablar así tanto, tanto, tanto. Les digo que sea poco, pero de verdad que luego me cuesta trabajo y veo qué difícil se me ha hecho poderles, pues, hablar de la palabra, y que es puro, es bíblico, ¿eh? Todo lo que leemos, pues, obviamente la Biblia, ¿no? No les he hecho rollo mío, porque, pues, ni tengo para decirles. Y me llama mucho la atención que hay gente, fíjate, que a pesar de que son tan religiosos aquí, ¿y de dónde sacaste eso, eh? Tan fácil, Juan 3:16, por ejemplo. ¿Y ese en dónde viene? Y yo me quedé, ¿cómo que en dónde viene? Pues lo dice la Biblia, ¿no? Ay, pero ¿por qué Moisés no? O sea, les dijera así como tú diste ahorita la explicación de pesa y salió y que es y que no, pues se quedan peor que yo ahorita, ¿no? Pero esa parte sí digo, Dios, de verdad, quítanos esas vendas mágicas o dame ese carbón encendido para poderles transmitir tu palabra de verdad y que la podamos entender también, porque pues sí cuesta trabajo a veces. Yo lo he declarado así, ¿no? Me cuesta trabajo entender y siempre lo he dicho en Descubre la Biblia, nos desmenuzan muy bien la Biblia, la palabra, ¿no? Claro. Y esa es otra mentira que tienen acá, pues ya ni quiero decir católicos, ¿no? Pero que tienen las personas porque no conocemos realmente. Me han dicho también, oye, ¿y por qué el padre o el sacerdote no nos explica la Biblia como tú? Pues no sé, o sea, es cuestión de platicar. No, y si les dijera de ustedes, pues, y sí les he dicho, ¿no? Es que hay cursos en donde de verdad te la desmenuzan muy bien. Ah, estaría bien, ¿verdad? Conocer más, pero no se animan a inscribirse, a entrarle, por ejemplo, al curso básico. He invitado a gente y con Juliet, porque tienen miedo de traicionar a su Dios, ¿no? Eso es Claro. todo, gracias. Digo, espero no haberme salido mucho de contexto, No, pero está digo, bien ¿cómo? ¿No? lo que Gracias. tú comentas, está excelente. No, gracias por tu comentario. Hablar
hablar de dioses falsos, hablar de paganismo con gente que no conoce a Dios, porque efectivamente, ahora dice un dicho mexicano, el que no conoce a Dios a cualquier santo se le hinca, pues es difícil, ¿no? Ayer mi tía me estaba hablando precisamente de eso, dice, es que tu primo no cree en Dios, hijo, y me critica mi virgencita, y dije, pues, pues también le dije, ¿cómo se lo explico, no? O sea, sin lastimarla, o sin pensar que no me llegue ella sin alejarla, ¿no? Porque tal vez no me dé miedo lastimarla, hay que hablarle con la verdad y a veces la verdad hiere, pero, pero sí el hablarle suavemente, ¿no? El no herir su religión, el no herir sus santos, le digo, eso es un tema muy difícil, ya le digo. Y mi tía va por agua bendita y es una católica, y tiene su Biblia y la lee y se pone a orar y bueno, pero pues no deja de ser católica, ¿no? Y está un poquito alejada de la realidad y no ataco, he tenido esta estrategia, yo no ataco su virgen por el momento, ¿no? Le digo, eso es un tema difícil, pero te lo voy a explicar después, pero fíjate y empiezo con lo básico, ¿no? Le empecé a contar la historia de Isaac y el sacrificio de Isaac y la promesa dada a Abraham y por qué Cristo murió por nosotros, o sea, temas más básicos, sin atacarla, pero compartiéndole el sacrificio del Mesías, ¿no? Yo creo que es muy importante que la gente lo entienda. Yo cuando empecé en la escritura, a mí me hablaban del sacrificio de Cristo y yo decía, si se sacrificó, pero se sacrificó por aquellos que son bien pecadores, ¿no? O sea, yo me sentía libre de culpa, imagínate nada más, o imagínense nada más, ¿no? Yo no valoraba el sacrificio del Mesías. Y ya cuando en determinado momento ya lo empecé a ver, y luego veía videos o empezaba en mi mente a imaginarme el momento, dije, cuánto sufrimiento, y yo estoy ahí, ¿no? O sea, yo tuve la culpa, y empecé a hacer lo mío, el sacrificio, ¿no? Y ese fue el principio. Bueno, cada persona tenemos nuestro testimonio acerca de cómo Dios tocó nuestro corazón, ¿no? Pero sí son temas difíciles y atacar eso yo, yo te recomiendo orar. Tienes, el Señor te está poniendo en un lugar que es pues para que hagas tu chamba, ¿no? Es una bendición trabajar para Dios, pero hay que prepararse. Entonces, tienes que orar y pedirle entendimiento al Señor y hay que dedicarle tiempo, esfuerzo. eh, No es fácil. O sea, sí hay que tener, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a dar su espíritu, el Señor te va a llenar de conocimiento, ¿no? Y cuando uno empieza a practicarlo, te va a dar más conocimiento, ¿no? Es así, el Eterno trabaja de esa forma en nuestra vida, ¿no? Y vamos a empezar a ver cambios, el nuevo nacimiento y a empezar a entender, ¿no? ¿Por qué les hablaba así a los fariseos? Pero es muy amplio. La palabra de Dios es muy extensa. Yo te puedo comentar eso, ¿no? Pero si el Señor está poniendo gente delante de ti, no te puedes echar para atrás. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a ayudar, sin duda, ¿no? Pero Amén. en terreno de trabajo, ¿no? Zona de peligro, mujeres trabajando. O sea, sin duda va a ser así. Ya te puso a trabajar el Señor. El mapa que tú me dibujas, wow. A veces uno dice, bueno, Señor, ponme gente que esté necesitada. A ti ya te puso, no sé si se lo habrás pedido, pero ya te lo puso. Y lo tienes que hacer. Te va a ayudar. Como dice la canción, no lo pedí, solito me llegó y entonces ahí estamos. Sí, No le sí, digo, así es. ayúdame, Señor, por favor, dame Sí, sabiduría. no hay que orar mucho, hay que pedirle dirección. Bueno, ¿algún otro comentario que tengan? Ahora no se conectó mi hermano Enrique, solo Tony, solo Rosy, solo Omar. De Omar, veras, no ¿cómo está, estás? tampoco ay, San Pedrito, Pedro,
Pedro, Vivi, bueno, andaban con el tema de su suegro, de su papá de Pedro, que estaba en el hospital, no, ya no hemos visto en Otro el... Pedro. Ah, y no hay otro Pedro, ¿verdad? Exactamente, hay otro Pedro de la comunidad que también luego se conecta con nosotros. Esta niña tampoco se conectó. Y bueno, si no tienen otra cosa que comunicarme, que Pues muchas preguntarme, gracias. gracias al Padre, gracias al Padre. Gracias. Buenas noches. Que Espero, descanse. espero que sea de bendición que el Padre habla a nuestra vida, a nuestro corazón y haga cambios, ¿no? Esto es de cambios constantes, diario, diario, eh, restaurar nuestro, Es de mucha bendición, gracias. dice la Escritura, renovaos vuestro entendimiento para que pueda saber cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Es decir, no te estanques. Amén. Bueno, con esa me despido, familia, que el Padre Eterno me los bendiga y pues Igualmente. que este sea el principio de un año de bendiciones y que este sea el principio de una nueva vida, más renovada, que siga el Señor trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendiciones, Así familia. será.